Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 3. Hacemos este versículo 18 en el día de hoy, pero para entender mejor dentro de un contexto, vamos a decirle de un contexto mínimo, los versículos 17, 18 y 19, que nos habla un poco de que Abner consigue el apoyo para David de las tribus. Todo lo que estuvimos preparando desde el versículo 12 hasta el versículo 16, en realidad, se nos va presentando un momento de introducción en que Abner le presenta la oferta a David. ¿Quién debería gobernar el país? Si haces un trato conmigo, te ayudaré para atraer a todo Israel hacia ti. Oferta de Abner a David. Se había peleado con Isboset, entonces, que le había reclamado a Abner, que se había acostado, dice, con una de las concubinas de Saúl, del rey Saúl, Rispa, hija de Ayá. Entonces le dice, le echa en cara. Pero ya dijimos e insistimos que no es por una cuestión de inmoralidad de la sexualidad. No es por eso, sino que aquí es otro estilo de inmoralidad, que es el de no respetarle al mismo rey, es decir, a Isboset, porque asumir, acostarse y adueñarse de las concubinas o de las esposas del rey quiere decir que haga sheina la manda. Quiere decir que le está usurpando el poder a Isboset. Pero dice que al final Isboset no pudo replicar a Abner ni una palabra porque le temía. Isboset fue puesto como monarca, como rey de Israel, que es el segundo, ¿verdad? Porque el primero será Saúl. Y aquí, por lo menos sobre Israel, ya le tenemos también a David, pero sobre la tribu de Judá. Y entonces, él le temía, no puede decir nada. Y bueno, y así continúa. Después, ya Abner quiere asumir verdaderamente. Y le dice, bueno, ya que se trataba ahí de la cuñana y se por estas cosas, miren que le dice eso. Y ahora me quieres regañar por causa de esa mujer. Ahora me quieres regañar por causa de esa mujer. Es interesante, ¿verdad? Es interesante cómo la historia se repite. Nosotros también, aquí, ¿verdad? Entonces, se llevando a creo que era senador o diputado en ese momento, cuando se tuvo que hacer la votación y el tema era cuñar la problema, ¿verdad? Hasta algunos yo escuchaba, yo cuando eso estaba lejos, estaba por Israel, yo estaba trabajando por internet, ¿verdad? La radio, en el Congreso, cuando debatían y tenían que destituir, ¿verdad? Al presidente. Entonces, el problema era cuñaje.
Y uno decía ahí directamente, decía, ñandebio aveya yula congreso ya discutía más cuestión de cuña o de mae. O hay cosas más importantes verdaderamente en nuestro país. Pero claro, uno entiende que todo es una cuestión política, ¿verdad? Que hay otros intereses. Y que todo esto es pantalla, ¿verdad? O sea, eso se presenta, como se suele decir, argumentos distractores. Con argumentos distractores. Entonces, alguna vez, no sé, el pueblo lo entiende. ¿Entiende? Para el pueblo. Pero también el pueblo no tiene otros mecanismos. No tiene otros mecanismos. Es una cuestión bastante difícil la organización de una sociedad. Porque nosotros proponemos, tenemos una constitución, tenemos reglamentos, tenemos, etcétera, cómo tenemos que manejarnos en nuestra organización. Pero de por sí el pueblo tiene pocos recursos para que inmediatamente se ponga en práctica lo que tiene que ser el bien. Porque si los que están al frente, los que fueron elegidos, y al final no responden a las necesidades del pueblo porque ya están ahí y después hacen cualquier cosa, ¿verdad? Hacen por sus propios intereses. Entonces, es muy difícil una sociedad llevar adelante, ¿verdad? Bueno, pégalo y coagina. Entonces, a ver, si usted la de que ya puede haber entregado y te da, pues 60% en 10 boche, así que entonces hasta entregada a vive. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mis sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, sé tú la certeza en mi corazón, mis tristezas y alegrías, mis miedos y el dolor, todo mi ser, todo de mí es para ti.
la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El Vaticano ya tiene tema para la 5ª Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores. Feliz el que no ve desvanecerse su esperanza. Se celebrará el 27 de julio. Francisco siempre ha mostrado su cariño a los abuelos e incluso ha hablado de los suyos en varias ocasiones. Por ejemplo, contó cómo recibió la fe. Anch'io l'ho ricevuta da mia nonna, dalla quale per prima ho imparato a conoscere Gesù che ci ama, che non ci lascia mai soli e che ci sprona a farci anche noi vicini gli uni agli altri e a non escludere mai nessuno. Io ricordo ancora oggi le prime preghiere che mi ha insegnato la nonna. La Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores fue instituida por el Papa Francisco en el año 2021. El objetivo es reflexionar sobre la importancia de la presencia de los abuelos y ancianos como esperanza en la familia. Penso ai nonni, come sono belli questi alberi rigogliosi, sotto i quali i figli e i nipoti realizzano i propri nivi, imparano il clima di casa, provano la tenerezza di un abbraccio. Si tratta di crescere insieme. L'albero verdeggiante e i piccoli che hanno bisogno del nido, i nonni con i figli e i nipoti, gli anziani con i più giovani. Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di una nuova alleanza tra giovani e anziani. Las personas mayores también tendrán su jubileo. Será del 30 de mayo al 1 de julio, en el que participarán también las familias. Non sento. Este martes 11 de febrero, desde las 10 de la mañana, Ñandeyarañe TV transmitirá vivo y en directo la inauguración de la librería Paulinas en San Lorenzo, ubicada en Saturio Ríos y Cerro Corá. Esta librería católica ofrecerá una amplia variedad de libros espirituales, materiales litúrgicos, Biblias y recursos para la formación cristiana. La bendición especial estará a cargo del obispo de San Lorenzo, Monseñor Joaquín Robledo. Les invitamos a ser parte de este momento especial que busca iluminar la vida de las familias con la palabra de Dios. No se lo pierdan. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy en este día es el inicio de este libro del Génesis. Estamos en el capítulo 1, del 1 hasta el 19. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a la noche llamó el de las tinieblas. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, exista un firmamento entre las aguas que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento, y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el segundo día. Dijo Dios, júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra y a la masa de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Y así continúa, queridos hermanos, estos días de la creación. Ciertamente que la enseñanza de la palabra de Dios a Génesis, yo digo genética, es el inicio de la creación, es el inicio del regalo y del don que Dios nos da a nosotros y que prepara el mundo para nosotros. Ñandeyara homo invaitema lleva peña nondepe, la misma creación.
Y es el Espíritu del Señor, dice, que aletea sobre las aguas. Upea con ñandela ñambojera hina ruaj. Ape ruaj upea dice hina espíritu. Upea dice hina peñanemo kneimara. Dios que está presente en nuestra creación. Dios que está presente en el universo. Dios que está presente y caminando con nosotros en el día a día. Pero al mismo tiempo, queridos hermanos, ante esta pregunta existencial que nosotros hacemos, ¿quién nos ha regalado tanta maravilla en esta creación? ¿Quién nos ha regalado a nosotros tantas cosas bonitas, hermosas, ante lo que nuestros ojos y nuestra vida están contemplando, que es la misma creación? Ahora yo que fuera la ñandeña mañana ya es aina. Esta es la gran creación de Dios. Este es el gran regalo de Dios que se nos puso en nuestras manos. Pero, como dice el Papa Francisco, queridos hermanos, es la casa común. Esta es la vida donde nosotros encontramos la misma vida de Dios. Apela Yaipuruponana, ñañangarecoana de nuestra creación, porque siempre todo estará al servicio de nuestra vida. Nosotros hacemos parte de esta creación. Queridos hermanos, que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe, Antiguo Testamento, reflexionamos estos versículos, ¿verdad? 17, 18, 19. Abner había hablado con los ancianos de Israel. Hace bastante tiempo que ustedes quieren tener como rey a David. Eso es lo que se nos presenta hoy, ¿verdad? Hace bastante tiempo que ustedes quieren tener, ¿verdad?, a David como rey. Y es significativo, ¿verdad?, lo que está diciendo aquí en este versículo, este mensaje sobre David. Y que viene, imagínense que viene del mismo Abner. Porque Abner es el que estaba poniendo siempre las trabas, porque es él el que está al frente del ejército, es el que tiene el poder de las armas. En vez de venir del mismo David, en todo caso, ¿se dan cuenta? Y antes ya Emma Gruber. David en ningún momento mueve un dedito para decir Shañe Moisés Pendeacaani, Shañe Moisés Cutendo Taiyamo, Shela Amanda Sea, She Abela Moita Yandela, orden a la disciplina. Imagínense, queridos amigos, es muy interesante. Si este es un libro político para políticos, todos somos políticos en realidad, tendríamos que pensar un poco. Esto en el fondo, cuando dice aquí, Abner había hablado con los ancianos de Israel, hace bastante tiempo que ustedes quieren tener como rey a David. Hace bastante tiempo que ustedes quieren tener a David como rey. Quiere decir que el pueblo, como yo le dije hace rato, el pueblo no está ciego. El pueblo se da cuenta qué clase de bandidaje o qué clase de personas tenemos al frente y que nos están gobernando y nos están supuestamente organizando. Porque la función del líder, del que está al frente, es como en una casa, en una familia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el papá? Y tiene que organizar con la mamá juntos, ¿verdad?, su familia. Porque va a depender de cómo los padres también actúan y educan a los hijos, cómo después se irá formando la familia. Así de sencillo y así de cierto. Así es. Bellende van a ser, porque esa es la realidad, ¿verdad? Y todos sabemos, y todos vivimos en una familia, y todos también sabemos dificultades y problemas que existen en nuestra familia. Y normalmente, ¿por qué? Y normalmente
porque algo pasa allí en esa relación. Algo, y entonces después vienen problemas graves, serios, en otros menos. Siempre la vida de la familia, la vida de la educación, siempre va a ser complicada. Pero eso va a depender de nosotros. Por eso que siempre se habla de la familia como la base elemental y fundamental de nuestra sociedad. Bueno, aunque él era el rey legítimo, David no reinaría sobre Israel hasta que ellos se sometieran a él libremente. Nunca movió un centímetro sin invitación. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esto es lo lindo. Porque es Abner el que viene primero a darle la propuesta a David. Eso ya dijimos. No es que David él mismo comienza a organizar, va a decir, golpe de Estado, ya tenía yo primero con esta tribu, con él le vamos a someter, etc. No. Él siempre, a pesar de ser el rey, como sabemos del capítulo 16, que fue ungido ya, incluso estando Saúl, David era el rey, ¿verdad? David era el rey, solamente que ya yo era rey sin cartera, ¿verdad? Porque no ejerce. Y miren, todo 16 hasta el 31 que muere Saúl, y aquí recién. Y ahora no, es luego que ya él enseguida asume, sino que bajaron y por llega y venían de llana. Esto es para mostrarnos simplemente que David procura realizar la voluntad del Señor. Va, ella de llana la y votar. Y no se olviden que los libros históricos de la Biblia siempre nos habla y nos dice que el que dirige nuestra historia, el que dirige el andar y el caminar de nuestra humanidad, del hombre, de la creación, siempre es Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, oh. Me llenaste de gozo, sacaste del pozo. Señor, tú eres maravilloso. Has hecho mi corazón más fervoroso. Tú eres grande y hermoso. Con tu brazo poderoso mataste al monstruo. Por eso me postro ante tu rostro. Mi salvador, libertador y sanador. Me ha dado gran favor y más sabor. Haciendo música para el mero mero. Comunión con estación cero. Un reggaetón pa' Dios, un poquito guero. Pero este género está pegando. Usémoslo pa' Dios pa' alabarlo. Con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita. Jesús, yo te amo. Repita, con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita. Jesús, yo te amo. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer.
Late mi corazón, Jesús. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, late mi corazón. Tus manos arriba. Late mi corazón, Jesús. Jesús, yo te amo. Late mi corazón. Tus manos arriba. Late mi corazón. Tus manos arriba. Jesús, yo te amo. Que Dios te bendiga. Hey, yo. It's Communion. Estación Cero. Here we go. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma, mi interior. Renuévame. Entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma y mi interior. Renuévame. Entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Estuviera bien en la noche estrellada.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 3. Y hoy el versículo aquí tenemos: Abner había hablado con los ancianos de Israel. Hace tiempo que ustedes quieren tener como rey a David. Hace tiempo. Aquí volvemos a descubrir algo que nunca se le estaba permitiendo, ¿verdad? Algo que nunca se estaba haciendo, que había sido que David sea el tendotá. Pero viste cómo es el egoísmo y cómo son las cosas de nuestra vida, ¿verdad? Porque no le permiten. David entonces queda todavía en la oscuridad. Por otra parte, el autor sagrado quiere mostrarnos siempre que David no va a mover un dedito para hacer el mal, o para pelear, o para guerrear, o para matar a alguien, y él, entonces autoproclamarse rey de todo Israel. Golpe de Estado. Vale, te ve. Ya por la golpe de Estado. Habemos acá, entonces, ñequetín, ñaca. No. A David siempre se le presenta como un hombre muy respetuoso, incluso en ese capítulo 2 dice, cuando David va a ir a asumir desde Siquelag, ellos van a ir, y van a ir hasta Hebrón. ¿Dónde subiré, Señor?, le dice. ¿Voy a subir o no voy a subir, Señor? Primero le pregunta, ahora que murió Saúl, Shepio ñandillara hatata y condajamo, ya tan de yo gato todo elegí, otro rey, tomo en cuenta she, y catú a bebé, a Shepiola a bebé, a me de yo cuera, cuera y contenida, ¿verdad? Se de provecho te pico y chupecuera. Se de provecho te pico y chupecuera. Eso es importante, una pregunta interesante. ¿Subiré, Señor? Le dice, subiré. Y viste que Yahvé le responde, le dice, sí, rejódase, subirás. Primera cosa. Pero después vuelve a insistir para darnos a entender que aquí David está siempre en las manos del Señor y preguntándole, diciéndole, Señor, bueno, ¿y dónde voy a subir? Molas atañan ella. Y ahí le dice incluso Dios, le dice, te vas a ir a Hebrón. Y ahí David entonces estará y va a reinar durante un cierto tiempo, en cuanto que la casa del norte de Israel, con Isboshet, dura 2 años. Sin embargo, la casa de Judá seguía a David. Él reinó sobre la casa de Judá en Hebrón casi 7 años y 6 meses. 7 años y 6 meses. Bueno, eso nos había dicho en el capítulo 2. Pero ahora nosotros seguimos reflexionando y estamos diciendo que David nunca movió un centímetro, ¿verdad? Nunca se movió un solo centímetro sin esperar esa invitación, sin estar seguro. Hoy cuándo mandará. Hubiera dice entonces mucha prudencia. No podemos ser atropellados. Ya hay quien tenga de decir, no. Cuando Dios me diga, cuando Dios me muestre, cuando Dios nos diga que este es el camino de nuestra hoja de ruta, ¿verdad? Y entonces, siempre Él se mueve, pero solamente se mueve con invitación. Y así, queridos amigos, tenemos una ilustración del señorío también, ¿verdad? De todo lo que significa el ejercer la soberanía. Este es el señorío, en este caso de David. Porque enterobetea hoy cuacho llevas enterobetea hoy potá. ¿Por qué? Porque es un señor de palabra. Un señor que no hace aquí las cosas por hacer, simplemente por amiguismo o lo que sea. Y así también hay muchos que miran, que entienden, saben cómo nosotros tenemos que actuar. Algunos invitamos la presencia de ese Dios en nuestra vida, nosotros que permitimos para que reine sobre nuestra familia, para que reine sobre nuestra nación, en fin, cada uno ya es ya. Y Hebrón, en este caso, que comienza como un lugar muy pequeño, upeaco y sakai ñande, bueno, arubi bebe guatata, apea la bebe ya podain, para que ustedes puedan verdaderamente cumplir y hacer lo que Dios quiere. Ni entonces la pepe importante. Volvemos enseguida con más Ñandeyarañe Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando se enteró de que Benito había fundado un convento en la cima de Monte Cassino, Escolástica se fue tras él y, siguiendo su ejemplo, se recluyó en una casa que ella misma construyó al pie de la montaña, casa que poco a poco se fue llenando de mujeres jóvenes que abrazaban su ideal de oración, de recogimiento, de contemplación. Adoptó entonces las reglas que para su monasterio había impuesto su hermano gemelo. Y gracias a esa armoniosa conjunción mística, claro, se sentaron las bases de un poderoso movimiento monacal que muy pronto se extendió por toda Europa desde principios del siglo VI. Durante muchos años los hermanos fueron vecinos, pero solo se encontraban cada año en una casucha a medio camino entre los dos conventos, y lo hacían para orar juntos, alabar a Dios e intercambiar directrices que habrían de aplicar en sus comunidades. En su encuentro anual de 1547, el fervor y el arrobo místico de ambos hizo que la velada fuera inolvidable. Al caer la noche, Benito decidió volver a su monasterio, pero Escolástica le pidió que continuaran orando juntos hasta el amanecer. Como él se negaba a quedarse, ella se sumió en una sentida plegaria, tras la cual se desató una feroz tormenta que le impidió a Benito retornar a su convento, y entonces permanecieron alabando y dando gracias a Dios por esa señal divina. 3 días después, el 10 de febrero, Escolástica murió beatíficamente. Desde entonces los habitantes de la región se encomiendan a la intercesión de Santa Escolástica para obtener lluvia en las épocas de sequía, y aún, además, invocan su protección contra los rayos y las tormentas. Por eso hoy, 10 de febrero, fecha de su festividad, debemos reflexionar sobre el poder de la oración, la cual siempre es atendida por Dios cuando nace de un corazón profundamente humilde y sincero. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Desde ese primer instante, eres presencia de Dios, eres latido de amor, vives en mí y llenas mi alma de luz. Na, 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 na.
Yo digo sí a tu vida y ya te espero, amándote, soñándote, mi niño Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Vivas en mí desde aquella tarde en que el ángel me anunció tu llegada, mi amor. Yo soy feliz, en mi vientre estás creciendo, eres tú. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Te acompañaré en cada paso que des, mi Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 3 del segundo libro de Samuel. El versículo 17 principalmente. Abner había hablado con los ancianos de Israel: hace bastante tiempo que ustedes quieren tener como rey a David. Porque ellos ya se habrán dado cuenta hace mucho tiempo, ¿verdad?, de todo este egoísmo de Saúl, la persecución que le está haciendo a David. Y Saúl como que quiere mantener su dinastía. Entonces, a ver, la dinastía no quiere decir también para nosotros, hoy por lo menos, ¿verdad? No es solamente que tu hijo, porque peor sería la dinastía. Los hijos, ese es por orden. Sino que aquí, queridos amigos, estamos mirando, nosotros podemos hasta hacer una interpretación. Va esa dinastía y aquí es esa dinastía, no sé, de mantenernos nosotros siempre en nuestro estilo. Siempre con nuestro estilo. A ver, ñande yajada, ese ina vega tu gaya, añande a la ñamanda, añande a bella pota peñande ya posea. Y así vamos caminando, ¿verdad? Así vamos caminando. Y bueno, esto es lo que nosotros podemos entender. Ahora, la figura de Abner es un buen ejemplo también de alguien que eventualmente se rinde ante Dios. Recordemos que Dios escribe derecho, decíamos, en renglones torcidos. Porque siempre le vimos y hablamos de Abner que es un renglón torcido, verdaderamente. Porque hoy cala, hoy potajaya, pero después, y mandó ahora en este momento en que parece que el otro le echan cara, parece que él reflexiona y dice, y vos donde la coña no ina la concubina de mi papá, eso quiere decir que vos estás asumiendo el poder y vos te crees el rey, haciendo la rey. Y ahí el otro le retruca, ¿verdad? Le retruca. Jamás vio donde nemita y shubi, cero moña cueco ave. Vio donde la hereta. Y después le va echando todo en cara a los otros. Hasta hoy solamente mostré lealtad por la casa de tu padre Saúl. Así será, maite mañana en Holanda tú andi. Así te oía porque tenía una confianza total. Así era el ejército. Opia el andén ahí con avena. Porque la andén lleva. Incluso, ¿verdad? Es interesante porque algunas reflexiones bíblicas sobre este pasaje nos cuentan que posiblemente Isboshet no estuvo en el ejército, no ya fue el servicio militar, no ya fue la cimeforno, ya fue allá. O sea que el sentido del guerrero. Parece que es un hijo de papito de mamita, es decir, solamente de los lugares palaciegos. Y ahí entonces no tiene, ¿verdad?, lo que tiene Abner, que es un jefe, un lechadito, ¿verdad?, jefe de batalla, jefe del ejército. Entonces tienen experiencia de lucha, tienen experiencia de matar incluso, de ver sangre correr. Entonces, dos forzáis a ver la hipoxija más lleva va a ver la edad se necesita y shuria lleva hacente oír muy grave va la derecha. Y bueno, y así sí, ¿verdad? Él le echa en cara, ¿verdad?, que dice: siempre mostré mucha lealtad por la casa de tu padre Saúl, sus hermanos y sus amigos, y no quise, y aquí ya le echa también a Isboshet mismo, haciendo entregarse en manos de David. Porque incluso, ¿verdad?, te podría haber entregado en manos de David. Pero aquí se paran, se quedan ahí. En el capítulo 2, pues nosotros habíamos visto la guerra fratricida. Y ahí es donde habíamos visto cómo el ejército de David había triunfado, con Joab y con sus hermanos también, Abisai, Asael, etc. Entonces, por la pinta, aquí lo que hizo Abner, y sabemos muy bien, es que después le va a replicar y va a detener esa guerra. O si no, yo te hubiese entregado ya la casa de David hace mucho tiempo. Pero van a ser posible, ¿verdad? Peñan de Yara y Él conocía, ¿verdad?, de esa historia.
Atañemos que estaba ahí y vamos a ver qué podemos hacer. Atan chegayo, peñan de yara, hey, hay llamada hoy. Bueno, queridos amigos, esta historia es interesante. Vamos a continuar. Por el día de hoy me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.